Buenos días, alumnos de Argumentación Jurídica de la Universidad Panamericana, sede Guadalajara. Estamos transmitiendo esta clase de argumentación para seguir con el curso hacer frente a, la pandemia por el coronavirus y, seguir con las actividades dentro de lo que sea posible para acatar, pues, todas las medidas de seguridad. No olviden que hay que estar al tanto de todos los consejos, las directrices, las recomendaciones y las determinaciones de las autoridades sanitarias en el estado de Jalisco y también a nivel federal, ¿no? Ustedes ya lo saben, no acudir a eventos masivos, a cualquier tipo de lugar donde haya concentraciones, al cine, a restaurantes, a bares, obras de teatro, etcétera. Y viajar, pues menos, ¿no? O sea, pero bueno, ya ustedes saben tomar esas responsabilidades y, pues bueno, acatarlas, ¿no? Para sortear esta crisis internacional que, bueno, hasta ahora no sabemos hasta dónde llegará, ¿verdad? Y el tiempo que durará. El tiempo que dure, las medidas, los efectos económicos, de toda índole, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vamos a continuar con la clase. Recordemos que en la clase de argumentación jurídica estamos viendo lo que son las posturas del entendimiento frente a la verdad y, pues bueno, cómo esto implica tener una posición frente a lo que es la realidad, el fenómeno de la verdad, las realidades, las situaciones de hecho que acaecen en el mundo de la vida cotidiana, pero cómo estos hechos tienen repercusiones para el derecho, ¿no? Entonces, recordemos que lo que hemos estado viendo en las clases pasadas, que, todas estas posturas son subjetivas en relación con el sujeto que conoce y conoce esta realidad de manera personal. Cuando decimos que es subjetivo, no necesariamente es falaz. No quiere decir que la posición del entendimiento frente a la verdad sea algo subjetivista. Recordemos que hay una diferencia entre ser subjetivista y la situación de que la verdad se presenta ante el intelecto como un reflejo de la realidad. Pero esto significa que tenemos una realidad que conocemos, salvo prueba en contrario. O sea, mientras la realidad no se encargue de contrastar lo que nosotros conocemos. O sea, la coherencia del entendimiento humano con la realidad es la postura que tenemos frente a la verdad, a la realidad. Puede ser que posteriormente la realidad se encargue de contrastarlo o de falsearlo, de confirmarlo, que estamos en lo correcto, en la verdad, o de desmentirlo, ¿no? Que estamos en el error. Entonces recordaremos que ya habíamos visto distintas posturas de lo que es la certeza de adherirnos
con firmeza a una afirmación de lo que es la realidad. La duda, cuando suspendemos el juicio, no tenemos claro lo que es la realidad que está ante nosotros, que fluctuamos entre si negamos o afirmamos, ¿no? Entonces, pues es una postura incómoda, ¿no? Para el entendimiento. Recordemos también la opinión, se parece a la duda, pero la duda es la duda es honesta. La duda asume que, que no se tiene todos los elementos para afirmar o negar, suspende el juicio. La opinión, en cambio, se atreve a manifestar, a afirmar algo, negar algo, estando consciente del riesgo de equivocarse. Y ya vimos el problema de la opinión a la luz de la democracia, de cómo cuando se trata de una situación de opinar algo, pues no se asume que lo que se opina sea verdad, ¿no? Sino que simplemente es lo que es un criterio inestable, ¿no? De dar un juicio en relación con un tema, pero sin tener elementos, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos en la democracia, en lo que es la opinión, de que en realidad no se sostiene que lo que afirmamos sea verdad o sea mentira, sino simplemente es conducir una preferencia, ¿no? Entonces, una preferencia respecto de un tema, de aquello que deriva de lo opinable, ¿no? De lo que la gente piensa, tenga o no motivos para pensar de esa manera, sino que simplemente se emite un juicio de valor, ¿no? Es más, para unos dirán, la pandemia es algo inventado y a mí no me va a pasar nada. No tenemos elementos para afirmar ni para negar, pero sostenemos una posición sin tener los elementos, sino simplemente decimos lo que nos parece, ¿no? Entonces, es una cuestión de percepción. Ya dijimos de que el error se parece a la certeza, pero como falsa apreciación de la realidad es involuntario el error. En cambio, si el error es voluntario y nosotros inducimos a otro de afirmar o negar algo, ahí es precisamente la mentira, el engaño o el dolo. Afirmamos o negamos algo de manera y de manera deliberada sabemos que estamos en el error e inducimos a otro a creer que esto es así. Esto sucede muchas veces en el campo jurídico, en el que decíamos, con independencia de la postura de verdad que sostengamos, pues en el derecho muchas de las veces atrevemos a afirmar que puede existir una verdad real, lo que sucedió en realidad, y una verdad legal, lo que está probado en el expediente. Por eso decimos que, y ya lo comentamos, que en materia penal es muy difícil comprobar que una persona es inocente, sino más bien en ocasiones lo que hace el abogado es construir los hechos de tal manera que por estrategia procesal se considere, bueno, que el inculpado debe ser exonerado porque el juez está ante una duda insuperable, ¿no? Por decir, vamos, el tema de la duda razonable, ¿no? Entonces no puede condenar si estamos ante esa situación. Un ejemplo de lo que hemos visto aquí con la mentira, el engaño, el dolo, cómo a veces existe esta paradoja en materia jurídica
en el cual, por ejemplo, en el caso O.J. Simpson, el caso que ya comentamos en clase, de si existe una verdad para la materia penal y otra para la materia civil, porque esta persona, este jugador de fútbol americano, fue exonerado en la vía penal, pero fue condenado en la vía civil, ¿no? Pareciera que en verdad hay distintas verdades en materia jurídica según esté comprobado o no en el expediente, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Y bueno, la necedad, ya decíamos, es aquel pues que no quiere admitir el error, que quiere seguir en el error. Entonces no es un problema del entendimiento, sino de la voluntad. No aceptar la verdad, no aceptar que se está en el error. Y bueno, aquí la necedad, o bueno, hay que decirlo con todas las palabras, la estupidez es ver la verdad y no aceptarla. Y ya decíamos que Aristóteles decía, en contra del necio no hay nada que hacer, nada que hacer. Muy bien, a ver la fe. En materia de fe afirmamos algo por quien nos lo dice, son las verdades reveladas. Ahí la fe es una cuestión religiosa, ¿no? Que tiene más que ver con convicción. Pero también hay una fe o buena fe en materia jurídica y esto tiene mucho que ver con la, la confianza común, la confides o fe común o la fe comunitaria en las relaciones jurídicas. Si se pierde la confianza en un contrato, en una sociedad, en una asociación, en cualquier tipo de figura jurídica que implique respetar los pactos entre personas, implica también poner una fuerte carga de fe en las relaciones humanas. O sea, porque me lo dices, porque lo afirmas, te lo creo. Te doy un anticipo porque sé que vas a cumplir. Te dejo pagado parte del trato porque sé que con posterioridad vas a responder. Esto se trata de un patrimonio compartido de la sociedad, en la cual las personas no pueden estar en los tribunales para exigir el cumplimiento de los contratos, sino que implica también depositar la confianza en los demás, ¿no? Entonces, y ya decía, y por otra parte la ignorancia, decíamos que la ignorancia pues es una postura natural del entendimiento, se nace sin saber, sin tener conocimientos, pero hablábamos de una ignorancia culpable y de una no culpable, y en la no culpable, ahí es cuando sí, la ignorancia culpable, ahí es cuando sí hay responsabilidad del abogado, como ejemplo cuando no conoce la ley o la jurisprudencia. La no culpable, bueno, que un abogado no tenga conocimientos de ingeniería, de química, de física teórica, o cualquier, de botánica o de biología, pues bueno, son verdades que escapan de los saberes comunes de la profesión jurídica, a menos que sea una materia tan especializada que debiera de saberlo, ¿no? Por el pensamiento, el derecho actual es un pensamiento complejo, necesita de una multiplicidad de materias que no necesariamente son jurídicas. Por ejemplo, en el derecho fiscal implica el conocimiento de disciplinas como la contabilidad, la contaduría, derecho final, cuestiones financieras, más que nada, administración financiera, con cuestiones macroeconómicas, con cuestiones de economía, con muchas cuestiones que no necesariamente son jurídicas, ¿no? Así como el análisis económico del derecho tiene mucho que ver con esas mismas situaciones de carácter económico o estándares económicos aplicados al derecho para determinar las obligaciones jurídicas de las partes por actos contractuales o extracontractuales.
lo que comúnmente también se llama derecho de daños. Bueno, a ver ya, ahora sí, advirtiendo, todo esto es fue una explicación introductoria a lo que hemos estado viendo, y pues bueno, para terminar con lo que es la nesciencia. La nesciencia es una ignorancia insuperable. Aquí es una situación en la cual la persona no tiene posibilidad de saber la verdad porque hay una situación insuperable, como por ejemplo, y esta es la diapositiva 16 de, de la presentación que ustedes ya tienen en el Moodle, en donde la ignorancia de carácter insuperable es por una cuestión de, de salud, ¿no? Por ejemplo, personas con algún retraso, con síndrome de Down, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí de que la ignorancia es una posición del entendimiento, pero frente a la realidad, pero por una incapacidad física, ¿no? Es ignorante de forma permanente, pero no se puede superar esa ignorancia por la nesciencia, ¿no? Por ser un nesciente por una situación física, ¿no? Muy bien. Ya entrados en el terminando ya el tema de las diversas posturas del entendimiento frente a la realidad, como la certeza, la duda, la opinión, la fe, la necedad, la nesciencia, la ignorancia, etcétera. Pues bueno, ya llegamos a lo que es los grados de profundidad del entendimiento con la realidad. Y aquí vamos a ver que el conocimiento no solamente tiene diversas posturas de las que acabamos de mencionar, sino también esta forma o esta forma de aproximarnos a la realidad también tiene grados de profundidad. La verdad no es una cuestión, sobre todo en filosofía. Aquí hay que recordar dos situaciones. En filosofía, acuérdense que son verdades aproximadas, ¿no? Cuando hay una valoración, sobre todo en el terreno del derecho, en el terreno moral. Si tenemos una postura positivista, vamos a hacer una separación tajante del derecho y la moral. Pero nosotros estamos sosteniendo una postura de vinculación del derecho y la moral desde una perspectiva, si ustedes quieren, neoconstitucionalista, de derecho natural, hermenéutica o todo lo que, digamos, embone en el concepto de no positivismo. Entonces aquí vamos a ver cómo estos distintos grados o de profundidad del entendimiento en relación con la realidad tiene como justificación en que en materia filosófica no es ciencia, no es ciencias duras, 2 más 2 son 4, ahí no hay vuelta de hoja, a menos que estemos empleando matemáticas complejas, que en el cual 2 más 2 no necesariamente sean 4, sino a partir de 2 más 2 le tengo que sumar otro número o tengo que realizar otra operación más compleja, ¿no? Aplicando otro tipo de matemáticas. Bueno, ahí, digamos, siempre, e incluso en materia de ciencia, la verdad está sujeta a falsación, ¿no? Siempre hay que, como decíamos,
contrastar la verdad con el entendimiento, y por el hecho de que sea algo subjetivo no significa que sea falaz. Muy bien. Grados de profundidad del entendimiento con la realidad. Primero, partiendo de lo que puede ser la ignorancia, ¿no? Nosotros somos un vaso vacío, una esponja, somos, digamos, un libro blanco en el cual, bueno, no se ha escrito nada, y a medida que nuestras vivencias, nuestro entendimiento se enfrenta con la realidad y cada uno tomamos una postura frente a la realidad, empezamos a tomar conocimiento de las cosas. Pero esa postura tiene distintos grados. Por ejemplo, todo parte de una idea. Una idea, es cuando no podemos separar todavía lo esencial de lo accidental. Todavía tenemos una vaga percepción de lo que es la realidad. Puede ser que la realidad sea compleja y tengamos que realizar mayores razonamientos para llegar a la verdad. Entonces ahí vamos, si por ejemplo nosotros tratamos de definir qué es un pupitre y ahí lo identificamos, no sabemos distinguir un pupitre de un banco, de un sillón, ¿no? O de una banca. El pupitre tiene un género específico que sirve para sentarse, al igual que un banco, pero el pupitre adicionalmente tiene una paleta donde podemos recargar el cuaderno, la computadora, el brazo para escribir. Si no tenemos claro lo esencial, vamos, un género próximo que es para sentarse, el banco, o una silla, o una banca, habrá diferencias específicas que lo distingan el pupitre de un banco, de un asiento o de un sillón, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo la idea todavía no tenemos la precisión de lo esencial a lo accidental. Podemos decir, tengo la idea que un pupitre es un asiento, así como un sillón, así como un banco, así como cualquier otro mesabanco, una silla, es más, una cama hasta puede ser un asiento, ¿no? Pero ya cuando tenemos la posibilidad de distinguir lo esencial de lo accidental, ya le asignamos una categoría bien definida de la realidad. Y ahí ya hablamos de el concepto, ¿no? Primero podemos tener una idea de lo que puede ser la realidad. La idea todavía es vaga, es imprecisa. Podemos agarrar algunos elementos generales, como decimos, del banco, del sillón, del pupitre, y decimos que es para sentarse, pero cuando tenemos ya bien claro el concepto de lo que es un pupitre como un asiento que tiene incorporado una paleta o un tablón de madera anexo al asiento y que puede contener algún tipo de lugar o de compartimiento donde ponemos nuestros útiles, pues ya tenemos más en claro lo que es un pupitre, a diferencia de lo que es un banco, que no tiene respaldo. ¿Qué lo diferencia un banco a una silla? Que la silla tiene respaldo. ¿Qué es lo que lo diferencia un banco a una silla, a un pupitre? Que el banco solamente es para sentarse. Entonces hay un género próximo, que todos sirven para sentarse,
el banco, la silla y el pupitre, y un género y una diferencia específica, que es que el pupitre tiene este aditamento de una, una pequeña porción, una tabla de madera adicionada perdón, al asiento y con un respaldo, y que la silla tiene un respaldo y que el banco solamente es para sentarse. Muy bien. Ese sería ya tener el concepto. Define o aclara de manera precisa el género y la diferencia específica. Ya tenemos el concepto. Por eso muchas veces cuando decimos, bueno, en el examen, me fue bien, me fue mal, bueno, es que tenía la idea. Pues cuando tenemos la idea es cuando no sabemos distinguir lo esencial de lo accidental. Cuando queda la idea, o sea, con pensamientos o razonamientos vagos, es precisamente que no sabemos distinguir los elementos esenciales que designan la realidad. Entonces ya tenemos un concepto, pero si nos quedamos en la vaguedad tenemos la idea, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien, entonces ya claro lo que es la idea, lo que es el concepto, vamos a lo que son los argumentos. Y es precisamente lo que nos atañe. Por eso en el derecho es importante no quedarnos en las ideas, ¿no? O sea, nos quedamos en la idea, pues nunca tenemos un conceptos claros de las cosas y menos aún podemos hacer argumentos, ¿no? Que es la materia que nos ocupa. Muy bien. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son todos aquellos formulaciones de la razón o afirmaciones de la razón a través de las cuales se justifican las premisas que estamos sosteniendo, ¿no? Nosotros sostenemos que todos los hombres son animales racionales con piernas y manos, y luego lo comparamos con la realidad. Pedro tiene piernas y manos, luego entonces Pedro es hombre y es un ser pensante, es un ser racional, ¿no? Pero en cambio, si incorporamos un elemento en el cual no podemos comprobar nuestras premisas, como por ejemplo para decir que existen las sirenas o que existe un minotauro, es cuando ahí adicionamos una premisa que no se puede comprobar en la realidad. Podemos comprobar el elemento mujer y el elemento pez, pero unidos no podemos advertir que existe en la realidad una sirena o un minotauro, ¿no? Entonces el concepto hombre o el concepto toro lo podemos juntar como una formulación sintética, pero no verificable. En la realidad, una de nuestras premisas está fallando, ¿no? Entonces por eso nuestro argumento es falaz. Hay una falacia, ¿no? Hay una apariencia de verdad, porque tenemos el concepto mujer y el concepto pez, pero al momento de contrastar si existe una sirena, ahí sí no podemos determinar que ese argumento esté justificado correctamente. Muy bien, entonces, a ver, nosotros tenemos las ideas, de ideas partimos a los conceptos y después con los conceptos claros llegamos a argumentos. Pero los argumentos no se quedan ahí, sino que necesitamos concatenarlos. Y es cuando llegamos a los razonamientos. Los razonamientos son una serie de argumentos que se formulan en torno a la demostración de determinados hechos. En una demanda, en una contestación, en una sentencia, en un escrito de un medio de impugnación de cualquier índole, administrativo,
electoral, en un juicio de amparo, nosotros lo que hacemos es argumentar, y esos argumentos nos llevan a realizar una serie de razonamientos para justificar nuestras premisas. Pueden ser premisas de carácter fáctico, en torno a la demostración de hechos, o también la explicación de una realidad o de una determinada situación jurídica, ¿no? De decir por qué determinado negocio jurídico es una compraventa, o es una permuta, o es una compraventa a crédito, o es un arrendamiento financiero, o es cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ahí, o un fideicomiso, lo que sea. Entonces ahí es cuando en esta serie de argumentos acreditamos premisas fácticas o premisas jurídicas. Y es ahí donde llegamos a distintos grados del conocimiento jurídico para sostener de manera razonable una premisa, ¿no? Una postura, ¿no? Hechos o situaciones jurídicas, ¿no? Que tienen que ver con determinado problema jurídico que queremos acreditar, sea una demanda, sea una violación a un derecho fundamental, etcétera, ¿no? O si queremos demostrar que el legislador se excedió para decir que una ley es inconstitucional. Muy bien, vamos a las teorías. Ya la teoría ya es algo más complejo. No todo el tiempo se sostienen teorías, ¿no? Porque ya teorías, ya en materia jurídica ya es formular una hipótesis, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros en nuestros trabajos de investigación, más profundos, lo que hacemos en un artículo, en una tesina, en una tesis de licenciatura, una tesis de maestría, de doctorado, ¿no? Y ahí precisamente planteamos unas hipótesis. Y esa sí ya es una serie de razonamientos que nos llevan a justificar también a través de argumentos, entiéndase argumentos como esas células que construyen nuestro andamiaje racional de ese edificio que va a ser nuestra teoría, ¿no? Ya una teoría ya es un edificio terminado, acabado, ¿no? Sin embargo, como sucede en la ciencia en general y la ciencia jurídica en lo particular, estas hipótesis son falibles, ¿no? Son falibles, ¿por qué? Pues porque la realidad se encarga de contrastar si nuestra teoría, nuestra hipótesis puede ser sustentada o puede ser aplicada, ya sea en todas las situaciones o si hay situaciones específicas en las cuales no tengan lugar nuestra teoría, ¿no? Entonces, eso es la realidad, ¿no? La realidad se encarga de contrastar. Vamos ahora a lo que es ya la filosofía. Ya la filosofía es lo más acabado del conocimiento, es la mayor profundidad que puede tener el entendimiento frente a la realidad, y sobre todo en realidades o situaciones jurídicas que nosotros queremos aproximarnos, ¿no? Filosofía, además de realizar una aproximación a través de la teoría, ojo, y esto es muy importante en filosofía del derecho, cuando tenemos un conocimiento filosófico no quiere decir que sea acientífico o que esté en pugna permanente con la ciencia. No, no, no. La filosofía es ciencia originaria. Ciencia originaria significa que cuando nosotros planteamos un argumento filosófico, partimos de la realidad, de la observación. Un filósofo
debe de partir de la realidad, de la observación de los fenómenos, como es la ciencia. Sin embargo, la ciencia nos queda corta para cierto tipo de conocimientos más profundos, sobre todo en materia jurídica, que son los conocimientos de verdades de razón práctica. Y esas verdades de razón práctica es nada menos que las cuestiones relacionadas con la justicia, con los principios, con los valores, con los derechos, sobre todo los derechos fundamentales. Cuando sostenemos una filosofía jurídica, siempre, en todo caso, hacemos un razonamiento sintético. ¿Qué es un sintético? No significa que lo construimos de la nada, sino que la síntesis parte de que abstraemos la realidad y creamos conocimiento nuevo. El conocimiento nuevo lo creamos en filosofía cuando apreciamos el fenómeno y a ese fenómeno físico le asignamos consecuencias jurídicas o un resultado determinado. La ciencia no es el método adecuado para decir que algo es justo o es injusto, porque recordemos que en materia de razonamiento jurídico, bueno, en materia de el positivismo jurídico afirma que el derecho debe estar desembarazado o desarraigado o no tiene que estar contaminado de ningún juicio de valor y que tiene que ser neutral. Esto no es así. En la filosofía jurídica, que va más allá de la ciencia jurídica, va a la profundidad, va a la finalidad, justifica su teleología en principios de justicia, de moralidad, de eticidad, no solo contrastar hechos, que en nuestras teorías pues, pueden resultar. Contrastamos hechos y asumimos consecuencias y contrastamos nuestras hipótesis, pero la filosofía no es así, va más allá. Además de que planteamos hipótesis teóricas, la filosofía ya nos atrevemos a decir. Sin embargo, la teoría que estamos sosteniendo va encaminada a la consecución de prevalecer, justificar principios de justicia. ¿No? Ya ahora sí le asignamos un valor. Y ese valor está sustentado en principios. Principios de justicia, de moralidad y de eticidad. ¿No? Entonces, por eso, todo esto que estamos comentando de los grados de profundidad del entendimiento en relación con la realidad tiene distintos estadios o distintas etapas o distintos grados de profundidad. No todo se puede valorar a la luz de un solo parámetro, ¿no? Como muchas doctrinas así, y doctrinas argumentativas, teorías del derecho o filosofías jurídicas, ¿no? De que todo se quiere ver bajo un solo cariz, ¿no? Bajo la doctrina del positivismo jurídico. Solo hay derecho más que legislar. La doctrina del realismo jurídico. Derecho es el poder, o lo que digan los jueces. Y ahí ya no nos movemos. O el derecho natural que diga, bueno, la ley humana tiene que estar inspirada en principios inherentes a los derechos de la persona humana, a la naturaleza humana, etc. O la hermenéutica que plantea una especie de visión complementaria de que derecho y moral son realidades coexistentes, ¿no? En el cual derecho y moral no son realidades aisladas, sino son una misma realidad en un aquí y ahora, en un momento, lugar y condiciones determinadas, ¿no? Entonces, como vemos, estos grados de profundidad del entendimiento frente a la realidad es una escala de grises, no es negro o blanco,
sino que en la filosofía estamos en un camino o en un sendero que nos lleva a profundizar, ¿no? O sea, a través de una idea, de un concepto, de un argumento, de un razonamiento, de una teoría o ya hasta llegar a la filosofía, ¿no? Es por eso que esto nos conlleva a sostener distintos grados del entendimiento frente a la verdad. Muy bien, vamos a continuar ahora con lo que son los momentos de la lógica. Ya vimos lo que son los grados o profundidad del entendimiento frente a la realidad y ahora vamos a ver cómo la lógica se comporta a la luz de diversos momentos en los cuales toma posición, ¿no? Ya vimos de las distintas posturas del entendimiento de la verdad, con la certeza, la duda, la ignorancia, la necedad, etc., con el grado o profundidad del entendimiento frente a la realidad, pero como sabemos, esas posturas se dan en un momento determinado, no se dan de manera instantánea en relación con la realidad, ¿no? Sino que son distintos momentos en los cuales podemos determinar, podemos realizar una operación lógica, ¿no? Por eso decimos que estos momentos definen las circunstancias de modo, tiempo, lugar, pero sobre todo de el momento en el cual se va a ejercer o implementar una operación de la lógica, ¿no? Como por ejemplo cuando conceptualizamos, ¿no? ¿Qué significa conceptualizar o dar un concepto? Siempre dentro de estas definiciones está el concepto sustantivo y la acción, ¿no? O sea, el elemento sustancial, como lo es el concepto, y qué hacemos nosotros con el concepto, nombramos, ¿no? Así como en los juicios valoramos, con el raciocinio inferimos, con la argumentación justificamos y cuando discurrimos exponemos, explicamos, ejemplificamos. Vamos a ver qué es cada uno de estos, ¿no? Vamos a ver que con el concepto, ¿no? Vamos en la diapositiva número 20. Vamos a ver lo que es el concepto. El concepto para nosotros va a ser cuando realizamos la operación lógica de asignar a la realidad un significado. Lo que hacemos con el concepto es nombrar, ¿no? El concepto de hombre, el concepto de persona, una sustancia individual de naturaleza racional, que es lo que decía Boecio, ¿no? Sustancia individual, no es un ente ahí colectivo o un concepto sintético o racional, ¿no? Como por ejemplo la colectividad, el Estado, ¿no? El derecho, ¿no? Sino es identificar de manera específica en la realidad, nombrarlo, como ya lo comentamos al momento de definir el concepto con un género próximo y una realidad específica, ¿no? Cuando hablamos de lo que es una silla,
lo que es un pupitre, lo que es un banco o un sillón, ¿no? O sea, todas esas series de operaciones que parten del entendimiento para asignar a la realidad. A ver, el concepto es para el entendimiento como el número es para las matemáticas. En las matemáticas, el número es la asignación más esencial o más primigenia de el valor, ¿no? Por ejemplo, en las matemáticas el cero, vamos, no tiene un valor, ¿no? El cero es igual a decir en filosofía es la nada, ¿no? La nada, el cero, no hay un valor que descifrar o que al cual se le realice alguna operación, ¿no? Porque siempre el resultado va a ser el mismo, va a ser cero. Así como en la filosofía, la nada, o en el derecho, la nada, pues nada produce, ¿no? Entonces, el concepto es para el entendimiento lo que el número es para las matemáticas. Una unidad elemental, ¿no? O el concepto más esencial de la realidad para la inteligencia, ¿no? Entonces, la inteligencia juega con conceptos, ¿no? El niño desde pequeño identifica lo que es un juguete, lo que le reporta un bien humano del juego, ¿no? ¿Qué hace el niño con un juguete? El juguete interactúa, ¿no? Un carrito para un niño, una muñeca para una nena, pues ¿qué es lo que hace? Interactúa y simula una realidad, porque tiene el concepto de lo que es un carrito, de lo que es una muñeca. Entonces, con el concepto realizamos un juicio, ¿no? Ya lo veíamos. Con el concepto realizamos argumentos, con los argumentos realizamos razonamientos y con los razonamientos llegamos a teorías, ¿no? Estos argumentos se vuelven discursivos porque son conjeturas que nosotros realizamos en nuestra mente para asignar la realidad, ¿no? Lo propio del concepto es nombrar la realidad. Por eso es que tenemos un lenguaje. Ojo, no estoy hablando de idioma, porque para el idioma nos podemos referir la misma cosa con distinto idioma, ¿no? Significa lo mismo. Pero el lenguaje es la precisión conceptual a través de la cual se despliega el razonamiento. Y es ahí donde a través del lenguaje o el vehículo, la palabra, es con la que nosotros asignamos a un objeto un significado traducible para la inteligencia dentro del universo que es la realidad, ¿no? Entonces, cuando el objeto, cuando el sujeto le asigna un concepto o una denominación en la realidad, le da un significado específico. Entonces ahí se da lo que es una dialéctica entre el sujeto que nombra la realidad en contacto con el objeto para cuando el sujeto nombra al objeto lo signifique de una manera determinada. Toda persona es un ser racional, es un ser pensante que a través del lenguaje es el vehículo para entender la realidad. Toda persona es un ser racional y el lenguaje es el medio, el vehículo, el canal a través del cual se accede a esa realidad. Es la llave, el vehículo para el cual transitamos ese camino y ese camino es nuestros razonamientos para identificar la realidad. Pues si no se nombra un objeto conforme a una categoría determinada, no se le asigna un concepto,
para el sujeto no le significa, ¿no? Siempre debe existir a través del lenguaje ese vehículo idóneo, susceptible de identificar en el objeto una categoría específica, para decir, ese objeto se identifica con esta categoría de la realidad y así el sujeto lo nota, ¿no? Y nosotros constatamos nuestro entendimiento en coherencia con la realidad y se encarga de confirmar lo que afirmamos o negar, ¿no? Lo que vamos, valga la redundancia, negar lo que negamos. O sea, viene a confirmar nuestras afirmaciones o negaciones en contraste con la realidad. Entonces no podemos significar algo que no tengamos previamente en la experiencia, en la realidad, como decía Aristóteles, nada es en el entendimiento lo que no es antes en la experiencia con la realidad, ¿no? A diferencia de Platón, que decía, bueno, que el hombre simplemente recuerda aquello que está en el mundo de las ideas y bueno, llega uno a través de la asignación de unas categorías universales para llegar y descubrir lo que es la idea de lo que es el concepto que ya previamente ya estaba en el entendimiento, ¿no? Y no, para Aristóteles descubrir a través de la experiencia esa realidad y asignarle una categoría ya preestablecida, ¿no? Y hablamos de conocimiento o cuando creamos el conocimiento, que es precisamente cuando creamos teorías o incluso cuando las valoramos y sostenemos una filosofía, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Nombramos la realidad, le asignamos una categoría y así como en el derecho, asignamos categorías jurídicas en el cual identificamos que una determinada realidad ya está clasificada en una materia, en lo específico, y decimos esto se trata de un contrato. No, esto es un arrendamiento, esto es una prenda, es una hipoteca, etcétera, ¿no? Las distintas instituciones jurídicas, ¿no? Pues por eso es que el concepto viene a ser esta operación del entendimiento para asignarle a la realidad una categoría específica. La realidad depende de la congruencia entre el sentido y el objeto, en el sentido que nosotros le damos. Que el ciego no vea no significa que el objeto no exista, sino que para el ciego pues no hay esa configuración de la imagen en el cual pueda constatar la existencia de ese objeto. Pero bueno, puede oír y tener la percepción de la realidad, porque también depende de los demás sentidos, se auxilia de ellos para asignarle una categoría de la realidad. Y esto es muy interesante porque ¿qué pasa cuando un ciego por nacimiento logra ver? Inmediatamente dice, no me imaginaba que la realidad fuera tan bella, ¿no? O que la realidad fuera de esta manera, ¿no? Cuando capta por primera vez los colores, el cielo, las nubes, ¿no? La naturaleza, ¿no? Entonces, nuestra realidad se concreta en 9 sentidos que ahora los vamos a ver y la realidad irradia los sentidos. O sea, está bajo la irradiación de las distintas formas de conocer la realidad. Entonces, cada quien capta de manera diferente y de manera singular la realidad. Ojo, estamos hablando de los distintos momentos de las operaciones lógicas. Y eso es cuando formulamos los conceptos y le asignamos una categoría específica en la realidad. Por eso decíamos, nada es en el entendimiento lo que antes debe de ser en los sentidos.
primero es la experiencia y luego ya es la operación lógica de asignarle una categoría específica. Todo el conocimiento de la realidad es sensible. Luego se convierte en inteligible. Como decíamos, el ciego no ve, pero capta a través de otros sentidos. La realidad puede ser a través del oído o por el tacto. Entonces, esa es la manera en la cual percibe la realidad, ¿no? Primero la realidad sensible y luego la inteligible, a través de esa operación lógica de la abstracción en la cual no significa la realidad, le asignamos un concepto y se vuelve esa realidad inteligible, ¿no? Decíamos que, a ver, primero tenemos 5 sentidos externos. ¿Qué hacemos con los 5 sentidos externos? Bueno, la realidad, decimos, irradia a los sentidos y los sentidos la capta de las distintas maneras en las cuales tenemos sensaciones, porque las sensaciones es como la conocemos naturalmente por los sentidos, son ventanas de nuestro cuerpo a través de las cuales captamos la realidad sensorial, ¿no? La realidad sensitiva. De manera externa, también tenemos sentidos internos, ¿no? Pero la externa, por ejemplo, la vista, capta la luz, el sentido de la vista, capta la luz, o sea, el objeto que es la luz, o las cosas, a través del órgano llamado ojo, ¿no? Vista, el sentido, la materialidad es la luz o la imagen y el ojo es el órgano, ¿no? Así como el oído, el sentido del oído, capta los sonidos a través del órgano llamado oído, ¿no? El sentido del gusto que refleja la materialidad, que es el sabor, lo captamos a través de la lengua. El tacto, que es, captamos la materialidad de la textura, que es a través de la piel, y ahí vemos si algo es rugoso, es liso, ¿no? Está corrugado, etc., ¿no? Y a través del olfato, el sentido del olfato, la materialidad del olor, lo captamos a través del órgano nariz, ¿no? Muy bien, estos son los sentidos externos, vale, es algo obvio, pero bueno, hay que ponerle este aparato conceptual para identificar cómo a través de los sentidos nuestra inteligencia capta esta realidad material a través de estos sentidos, ¿no? Entonces, vamos a ver que también la realidad obedece a una transversalidad, ¿no? Nosotros tenemos imágenes de la realidad, pero no son imágenes aisladas, o más bien no es una sensación aislada, sino que siempre lo analizamos o lo percibimos desde una pluralidad de sensaciones. La imagen no es solamente visual, porque los ciegos le asignan una imagen que, si bien no puede provenir de la imagen de la vista, captada por el sentido de la vista, sí la obtiene a través de la imaginación, ¿no? Entonces, hay una imagen interna en la cual el que no tiene el sentido de la vista le asigna una categoría. Y concurren todas las sensaciones. Como ejemplo, en la memoria de una persona puede recurrir una serie de sensaciones
que juntas le viene a la memoria ese recuerdo, ¿no? Entonces, la memoria puede recurrir a una multiplicidad de sensaciones, sea la vista, el olfato, el sentido, el oído, o a través de la piel captar el frío, el calor, o cualquier otra sensación como el dolor, ¿no? Un accidente, una quemada, alguna situación. Entonces, esta transversalidad de los sentidos hace que haya un recuerdo multisensorial a través de la memoria. Con la memoria, como vamos a ver, llamamos a tiempo presente un recuerdo, un suceso pasado, ¿no? Lo llamamos y puede ser que a través de ese recuerdo tengamos presente qué fue lo que sentimos, qué fue lo que vimos, cómo lo escuchamos, cómo lo sentimos, ¿no? O sea, una situación, un temblor, como la sensación, la serie de sentimientos, tanto externos como internos, de lo que fue. O un buen recuerdo sentimental. No sé, me encantó estar en París con mi esposa, ver la Torre Eiffel, ver ese imagen sepia, ¿no? De París, que los colores no son tan nítidos, sino que hay una especie de, 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 de difuminación del ambiente, el olor a jazmín del río Sena y la luz, hay una reflexión diferente, una luz diferente, es el lugar, el paisaje, el significado histórico, etcétera, ¿no? La Torre Eiffel, o sea, la Catedral de Notre Dame, toda esa serie de situaciones nos vuelven a la memoria, ¿no? Ahora que ocurrió el incendio en la Catedral de Notre Dame, en París, pues muchos recordaron al día que estuvieron, que la vieron y que se angustiaron de decir, qué bello templo, que además de ser un monumento histórico de valor universal, bueno, pues todos tuvieron en mente esas imágenes trágicas en donde la catedral se estaba viniendo abajo por el incendio, ¿no? El techo ya estaba todo destruido por las llamas. Pues muy bien, esa es la transversalidad de los sentidos, ¿no? Convergen, pues no solo la vista, sino el oído, el olfato, y bueno, a través de la memoria traemos a tiempo presente aquello que vivimos en el pasado y convergen pues multiplicidad de sentidos, ¿no? Como lo vistoso de un paisaje, etc. Pero bueno, ya vimos los sentidos externos, ahora vamos al sentido interno, un poco lo que ya comentamos. Como ejemplo, el sentido común es la frontera entre los externos e internos. Poner en común las 5 sensaciones, como lo que acabamos de decir, es mucho más fuerte que la imagen de las cosas tal como son. O sea, solo la vista no nos puede decir mucho de lo que nos dice una imagen si no estábamos escuchando qué estaba diciendo la persona. Entonces, el sentido común, no me refiero al sentido común del sentido común respecto de un discernimiento respecto de una cuestión o la cosmovisión o el sentido común de una persona en un país o lugar determinado que tiene mucho que ver con la costumbre y con la percepción o las convicciones de las personas, sino al sentido común de la transversalidad, ¿no? Que la imagen no solo es visual, sino que se transforma en el entendimiento en conjunción con los otros sentidos.
Ahora, la imaginación o la fantasía en el sentido interno viene a llenar o a fusionar, perdón, las miles de experiencias vividas y muchas de las veces combina esas experiencias de manera diferente. Y la imaginación o fantasía pues también tiene que ver con los sentimientos, la creatividad de esas sensaciones reales son incorporadas también por la creatividad humana de sensaciones o experiencias que no fueron vividas tal cual se realizaron, sino se incorporan situaciones o hechos que no son enteramente o idénticos a lo vivido, sino que, bueno, hay como una especie de eh, integración de experiencias no vividas con las ya vividas. Entonces, ahí la imaginación se encarga de ello. De aquí hay un ejemplo muy bueno de Cervantes decía que la imaginación es la loca de la casa, ¿no? En materia literaria, yo creo que no podría hacerse nada si no fuera con la imaginación. Porque si hacemos una recopilación de eventos, una remembranza de eventos, pues estamos haciendo historia. Pero cuando a esa historia le incorporamos lo que es una licencia literaria, en donde incorporamos situaciones o lagunas históricas no vividas con la creatividad de un buen narrador o histórico, un buen novelista, le incorporamos situaciones que no fueron realizadas 100% como se está narrando, ¿no? Pero también otra cosa es decir, es una novela y creamos que eso en realidad sucedió, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, las novelas estas del Código Da Vinci, bueno, otras novelas de carácter histórico donde hacen una combinación de eventos ciertos con eventos, digamos, ficticios, en el cual, bueno, la creatividad del narrador trasciende a lo que en realidad sucedió para darle una connotación más distinta, más creativa, más ilustrativa de lo que pudo haber sucedido y también de lo que en realidad sucedió, pero bajo una perspectiva, ¿no? Incluso bajo un juicio de valor, sea filosófico, incluso ideológico, ¿no? No sé, la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial conforme a los vencedores. Bueno, y también hay una Segunda Guerra Mundial conforme a la perspectiva de los vencidos, ¿no? Digo, por decir, de alguna manera, cuando narramos las descripciones históricas, ¿no? Narramos la historia. Pues bueno, esa es la imaginación, nos permite crear mil formas distintas de la realidad, pero si no se controla la imaginación, perdemos el sentido de la realidad, ¿no? Entonces, la imaginación sí es buena en cuanto que es un sentido que logra incorporar elementos creativos al entendimiento, pero sí sin perder, digamos, la razonabilidad de lo que es lo real y la ficción, ¿no? Eso es un poco lo que amerita el comentario del sentido interno de la imaginación o la fantasía, de la ficción. Ahora vamos a la memoria. ya lo comentamos un poco. La memoria es algo fundamental cuando tratamos de hablar con un sentido emotivo y no cronológico cuando guardamos las experiencias vividas, ¿no? Aquí es importante definir que la memoria
es un almacenamiento, ¿no? Un poco para emplear el lenguaje, no sé, millennial o el lenguaje de las tecnologías de la información. Guardamos en nuestro disco duro, porque bueno, puede haber una memoria a corto plazo, una memoria, memoria en RAM, ¿no? Memoria actual o a corto plazo, puede ser memoria actual, memoria real a tiempo virtual, como lo que estoy haciendo en este momento, o puede ser una memoria a corto plazo, o puede ser una memoria a largo plazo, ¿no? De las situaciones o sea, mis vivencias de la infancia, o las vivencias de cada uno de ustedes desde pequeños. Y bueno, esa misma memoria a largo plazo puede estar incorporada a los sentimientos, ¿no? Almacenamos nuestros recuerdos, pero no en el orden en que ocurrieron, ¿no? Siempre a cada recuerdo le asignamos un valor emotivo, ¿no? Es como un thesaurus, es nuestra big data, por decirlo en términos de la inteligencia artificial, ¿no? Es como ese cúmulo de conocimientos, de hechos, de razonamientos, de multiplicidad de sentidos, tanto internos como externos, que nosotros llamamos a nuestra memoria y siempre es en primera persona, ¿no? Siempre es nuestras vivencias. Bueno, pueden ser las vivencias de otros, no podemos almacenar en nuestra memoria vivencias de otros, sino que siempre nosotros somos espectadores, somos protagonistas de la memoria. Sí, pudiera ser que estamos viendo a otra persona, pero la memoria siempre tiene un sujeto que la genera. Y eso somos nosotros, porque nos significa. Lo recordamos como fue para nosotros, no para otros. Es como cada uno es protagonista de sus recuerdos, como espectador, espectador en cuanto a que presencia el hecho, ¿no? O como protagonista en sí mismos a primera persona, pero siempre es a primera persona en el sentido de que el recuerdo está ahí para nosotros cuando lo llamamos. Está guardado en nuestra vida de relación, de persona. Persona, recordamos, viene de prosopón. En la antigüedad, sí, es un poco difícil, no me voy a meter mucho a lo que es el concepto de persona, pero viene mucho de la idea de que el primer concepto que se tiene registrado de persona es que, y es un concepto un tanto nominal, ¿no? Porque proviene de que en los griegos utilizaban en el teatro una máscara a través de la cual representaban un personaje. Entonces ese personaje tenía una voz en la obra que estaba representando. Y precisamente persona es el que resuena por sí mismo, ¿no? Que resuena por sí mismo, el que tiene voz por sí mismo. Así en la memoria, cuando decimos que recordamos, ¿no? Imagínense, tenemos en nuestro entendimiento ese suceso, ese suceso que acaeció o que se originó en un momento y lugar determinado, pero que resuena para nosotros. Nosotros resonamos en nuestros recuerdos. Lo llamamos para que resuenen en nuestro entendimiento y vuelvan a
realizarse, ¿no? Tener nuestra película, tenemos nuestro disco y lo llamamos, asignamos ese recuerdo, lo llamamos, ¿no? Como aquella película de Walt Disney, Intensamente, ¿no? Son esas esferas, ¿no? Que llamamos, que seleccionamos, vaya, para que ese recuerdo se exprese y se expresa de manera transversal, no solo la vista, sino nuestros sentimientos están ahí implicados, ¿no? Y pues bueno, pudiera pasar que un recuerdo que teníamos bonito, con el tiempo se haga oscuro, ¿no? Un recuerdo alegre se haga oscuro porque esa persona, pues bueno, ya a la postre, no sé, se comportó de manera diferente, nos desilusionó o ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, por eso esa resonancia de del entendimiento a la realidad tiene una relación específica con nuestra memoria, ¿no? Así decimos, fíjense, esta frase, sinceramente no recuerdo dónde la escuché, pero nunca se me olvidó, ¿no? Tal vez podamos olvidar lo que nos dijeron alguna vez, pero jamás podemos olvidar cómo nos hicieron sentir, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver con, pues sí, hay palabras, ¿no? Que nos pueden decir o pero nunca se olvida cuando hay una relación transversal de de la verdad, de la realidad, de los fenómenos que acaecen en relación con nosotros, ¿no? En donde nosotros somos protagonistas y le asignamos un sentido o un valor específico en relación con nuestra forma específica de ser, ¿no? Que muchos pueden ser, es que tú eres, somos idealista, no, es que tú eres muy platónico, no, es que tú eres muy sentimental, ¿no? Lloras de todo, o no sé, o tú eres muy científico, muy duro, muy eh, crítico, ¿no? O sea, los hechos, sí, ¿no? Científico, ¿no? Un poco eso, ¿no? Un poco eso. Ese es el sentido interno de la memoria. Y decíamos, bueno, como ejemplo la memoria, y lo decíamos un poco cuando hablamos de la nesciencia, quién es nesciente, el que por alguna enfermedad o disminución de la capacidad física, como puede ser el entendimiento, como ejemplo en la memoria puede afectar el Alzheimer, el recuerdo. Quien la padece, pues no la sufre porque pues cada día es nuevo, ¿no? Cada día es una página en blanco. Los que sí la padecen pues, son los demás, ¿no? Porque imagínense la esposa, el esposo decir, oye, pues, como aquella película, ¿no? Te tengo que enamorar todos los días para que recuerdes quién soy. Y cada vivencia va a ser diferente, ¿no? Cada día va a ser diferente. Los otros no resuenan en ella. Perdió la resonancia de esa persona en el otro, porque los demás sí la recuerdan, pero él no recuerda a los demás, ¿no? ¿Quién eres? O sea, así se le puede decir a su hijo, a su esposa, a su hermano, hermana, etc. Entonces, es por eso lo que decíamos, ¿no? Un poco, a ver, para recordar lo que ya decíamos. Tipos de memoria. Es la consciente, es la actual, está en conciencia, es la a tiempo real. La próxima, la memoria próxima, que es a corto tiempo, y la remota, bueno, esa no, son de los hechos pasados, ¿no? Que siempre, a veces no se recuerda de manera tan vívida, sino a través de algunas imágenes, ¿no? Como cuando
la memoria de la infancia, ¿no? Que es más difícil de recordar. Muy bien, eso es en relación con los sentidos. A ver, ahora vamos con los instintos, ¿no? ¿Qué es esto de los instintos? Estamos todavía en el concepto. Y estábamos hablando de él, con el concepto se entiende por los sentidos internos y externos. O sea, es la forma de, de aproximarnos a la realidad. Pero también existen sentidos, digamos que no son racionales, sino que los instintos como tales son compartidos tanto de el hombre como ser racional, también con los animales, ¿no? Es lo que, digamos, de alguna manera se comparte con los animales porque el instinto no es un, un sentido racional, sino que deviene más de las necesidades más elementales del ser humano, ¿no? Del ser humano o de los seres vivos, por hablar de los animales. Por ejemplo, el instinto de sobrevivencia para conservar la vida o la salud en el hombre deliberadamente puede alterar su salud o su vida por el riesgo que representa, pero el animal no se excede, no se pone en riesgo ni su vida ni su salud. A ver, por eso es muy, muy importante. Ok, decíamos que la sobrevivencia es un instinto que tiene que ver con conservar la vida o la salud. Y bueno, aquí decíamos que lo comparte con los animales en relación con esa protección de la propia vida, ¿no? Incluso la legítima defensa tiene su fundamento en el instinto de sobrevivencia, ¿no? Y así el instinto de conservación tiene que ver un poco, es el mismo instinto de sobrevivencia, pero desde el punto de vista con la necesidad de comer, de tener hambre, ¿no? El instinto de conservación implica que el ser humano tiene la necesidad de alimentarse, ¿no? Por eso surge la necesidad del hambre para, como instinto para cubrir sus necesidades básicas. La reproducción también es el instinto sexual para reproducirse, para la conservación de la especie, ¿no? De unirse con una persona del distinto sexo para engendrar. Por eso aquí digo, cuando nos metemos en temas de lo políticamente correcto, para definir, no sé, la institución del matrimonio, y hablamos de matrimonio igualitario, matrimonio de dos personas del mismo sexo, pues evidentemente no se da ni la reproducción, no se da la reproducción, ni siquiera el instinto básico de generar vida a través de la unión de dos personas, hombre o mujer, hombre y mujer, y engendrar una nueva vida, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que las cosas así son, ¿verdad? Y así la instinto de maternidad solo se da en las mujeres, o vamos,
para proteger a los hijos, o en los animales las hembras para proteger a las crías, ¿no? Mientras adquieren experiencia para sobrevivir por sí mismos, ¿no? Entonces, esos son los instintos, ¿no? Aquí estos instintos tienen mucho que ver, pues, con manifestaciones no racionales que tienen más que nada base en la expresión de la naturaleza humana o de la naturaleza de los seres vivos, ¿no? Que es proteger la vida, la salud, procurar la reproducción, la reproducción para conservar la prole, la humanidad, digo, así lo dicen las definiciones filosóficas, y bueno, la maternidad, proteger a las crías, a los hijos, etc., ¿no? Entonces, pues bueno. Los principios, vamos a pasar posteriormente a los principios fundamentales de la verdad en el concepto, ¿no? Pero bueno, hasta aquí dejamos este video para ya no quede un video tan largo y ustedes puedan repasar estos conceptos que acabamos de ver. Y recuerden que a través del Moodle vamos a dejar tareas. Ya está la última tarea en el repositorio del Moodle, y constantemente vamos a dejar actividades, ¿no? Para estar en contacto. No dejen de estar en contacto en el Moodle para advertir cuándo será el próximo examen, que ya estamos un poquito rezagados con ese tema, pero bueno, voy a identificar cuál va a ser la mejor manera de evaluarlos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser a través del contestar un cuestionario, es lo más seguro, que a la brevedad se los dejaré en las actividades, con su descripción específica y el material que necesiten, o bueno, ahí valorar si ustedes por su cuenta lo tienen que investigar. Pues muy bien, jóvenes, no dejen de acatar las prevenciones en materia de bioseguridad y estar al pendientes de todo lo que determine las autoridades sanitarias y también la Universidad Panamericana. Estamos en contacto, jóvenes. Que tengan un buen día.